Isa pamba, Chapa, Magmaba Serendu Haraquera, Sepe Henguepera, Serendiquera, Yashua, Peina, Naame Peina, Penemangue Coiva, Habenemoiteiva, Haeva, Roy de Emilio Vázquez, Viva Cubenegura Majeraba. Atonalo, hermano, cuera, ya haré, ye, maese. O mais de uma vez tem coetim, tem ara, ya wepea, o me de yo, poiramo. Ya yure que na shube to abri pona nyande ko nyande putu un hanyande apusa kwa. Ya hendu, hanyante de pona hanga ko a inye e pona eta. Oye poita ko te dia nyande re coveri ruberi que ikwe. Peina ya hare yiwa ese pesaramo y que nyande estudio de carta del apóstol Pablo a los Efesios, edición número 113 Eloíta, este vaina, con número se mandu hago escuela Xamí tercero a cuarto grado. Amo estaba coronel abogado, hay que tiempo de escuela. Año 1986, 85, 86, amigo. Sí, tercero, cuarto grado. Argentina, o sea, campeón, póngale. Sí, 11 años areco. Escuela número 113, Tiburcio Bogado. A mí, un poco guau, enduro, pie y con bebé guarera, cajita, a mí. Me amo y covejina, mi voy a dejar afuera allá. Ofelia, la se profesora, póngale. Se mandó a la jera Ofelia. UPI, yes, a mí, sí, en el año 1985-86, para 87, era en mi tiempo de oro será. Pero cuando nene era así, no es uso de carne, hija, suico y cuera jaña o ima. Netisir ima, era un sapo are y verbena y pella opama. Con anga catu, con lamba así, cuera samigo. Ay, añoro esos tiempos, yo, Apa cuadra mi ese tiempo peguare allá. Ambiente y la más yo ya te era así, to un san. Gripe sapu a mimi. Umiala hendina weso. Ha pit he sain balomita ina. One sain. Pinandi samio e cocuere. Capuera he hago campo. Casombuku y barba, o sea. Mía mi tiempo, mía, han de hacer pare y malomita, cambia para tiempo, el ambiente, oye, envenenambao, y cuay. Y así es, amigo, cornetino, oye, monguetao. Más 59598-562-975, pea siempre, añade numeritos, y nada, pea, bebé, esa yo pues vender pumburipo, pegua celular. Allí yo me en contacto, diga tú, esa bella por la venía por andú, Biblia pegua. Michael por andú ese libro de no cuera de diligencia, no. Según la no mía, cuera no hay cuay. Pero por andú no sé tora pegua. Mira, ve por andú se la historia la tora, ve. Pues esa esta PM se va, no se va, ¿dónde hay? Pago, ya eso es, ya es por hacer un libro aparte, no inspirado. Ya tengo 66 libros la ya estudié en UPMP trabajo investigativo, nada, esa misa por la según no peamos pesas y ñande pesas ya puana. A las pintas, ese pio peor recobeta más autoridad la Torado y los 5 primeros libros. No, pues si no, hago. Pero me yo la onda ñemongueta 6. Ya ñemongueta en la Torah, ya pon la pende pregunta, ya pon la oña dentro de los 66 libros, vaya, ya la, ya ñemongueta pon la maña, ya más en forma. Por la, no hay tan pesembo, es más, Talmud pesembo, es más, medio, Kabbalah pesembo, ese, no, fuera, no, no aprende 6 ¿Para qué? Ya aprender a veces no hay nada que se mueve Torah, sí. Mira, sí, versículo por versículo, o ya por pregunta, o por anduce tal parte para hay cuando, no pensé en mi jamón, mi sí otra cosa. Este marido que, ya es a mí, ya podemos aprender peticiones, ya recuerda, ya ve ayuno, oración, vigilia, ya ñembo, yo, ya sí, ya orana.
ya yo cubrí oración, por lo menos. Ya, con números, pembuse mío, vende seda camije y hago la vende ofrenda a mí, mía, pea con número pepaiter y que, ja, el tema. Pues me hago ahí de provecho, pues imagina, pea con programa. Hay confianza que hoy de provecho en algunos vengan. Así es. Entero imagina, me da la, oye, ahora vaya con ambas. Va, ego. Ya, ya, ¿y qué tal versículo 20, edición número 113, güey, chao. Oye, tema, y me YouTube, Facebook, abuye, Roe Sergio, ta irabe, acuerdo ya pues, inape, te sa, muy, video, oye, pues, ya de editar y la audio mía, mucho la musiquita de fondo, haya ojoma esa y nada, ya ves en dudas y nada. A través de Radio WhatsApp. Te verá, vaina. Bueno, Peaco, ya es amigo pregunta, ¿por qué no se cree más en los profetas y apóstoles, siendo que aquí en Efesios 2:20 habla claramente de estos ministerios, como también Efesios 4:11. Efesios 4:11. Bueno, esta es la y sí, y que estamos por 2:20, ve. Usted vengo y fundamento edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Pero pago 18, porque por medio de él, hablando de Yeshua, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Elohim, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor y Reina Valera. Bueno, no estamos pensando en esa la ñanea putu un vapor, o sea, le ave por la semente o surgir alguna cosa allá. Esa está lengua sin abeja ko ape hetaitei o inge ia religión wa he escuela escuela apóstoles escuela profetas a que la escritura o garantizar su escuela o me ende justamente coco por andúa con algo oyente allá. Efesios 2:20. Hamba, él está pensando aceptar y a TV, ya que ya ve más extranjero ni anda ve más otro tetanguá, sino con ciudadanos de los santos israelitas, mango ñandeja, pero cuando aceptáis. Pero un versículo de ateo ya no aceptáis, pero ve y así. Va, esta pea. Amo último vez por la bota más bañande o convenía más banajani, pero pea la problema, pea la justamente allí hice lo mismo que estaba pisando eh, hice 40.000 denominaciones y vino y 40, 50.000 denominaciones y vino y no topa allá. Eres justamente upea, oye, dividí paitelo mitad porque cada uno, hoy uno es versículo, hija, pues oye, poti doctrina. Al resto ya no le ve más. Mañana pea negociemos a mi puma, a ver coge ya eres lo oye, valida y a tiempo ve algunos no lo viaje y la oinjala apóstol, la oinjala profeta, siendo que abre la escritura mismo a Balago, Efesios 2:20. Hacha por la duda de ahí, eres mi propio apóstol y propio profeta y ahí no aceptáis que esa escuela ciudadano israelita anaja, que esa escuela y que esa escuela como gentil, cuando le coija nada que ver con Israel. Hamba esa ave Efesios 2:19 y claro y te ahí que con ciudadano de los santos. Efesios 2:12, 13 upechante ahí. Pero sin embargo, un versículo ibe este te imba no estamos aceptando, no apóstol, no porque es profeta, porque es ya bella puana, no porque es profetizar, que o escota doña cumplía que ahora con autoridad, peamos, pero sin embargo la otra cosa no ya aceptáis. Qué pea sea. A pea la ya justamente Deuteronomio 13. Usted vengo iba a aparecer en algún orecua visión o profeta o profetizar ya.
Haje IBM va evo y cota oñe cumplir mío mi señal. Pero ojo otro tapere o pia otra cosa haisha anda y haisha la yahweh y pota haisha a ni que perseguir. A qué vea. Esta y te digo y la o profetizar con a tiempo de ver o predicar otra doctrina. Oye, cumplir, sí. El cumplimiento de las señales no son garantía de que esas personas realmente son siervos de Yahweh. Cuidado con eso. Entonces, y vamos a ver que edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Oñembo Tarami, apóstoles, profeta, cuera, owerovia, cue, ari, cuera, ombo, cue, ari, pea doctrina, hina. Edificado sobre, ya por nación, edificado sobre la doctrina que los apóstoles y profetas enseñaron. Pea la enseñanza, ve la palabra fundamento, ve la, llama a mí otra versión, ve, 2:19, 2:20, y han sido edificados sobre el fundamento de los enviados, y los profetas, enviados y Seina Shaliach, apóstoles, Shaliachim, apóstoles, hebreo, y los profetas, siendo Yahoshua el Mashiach mismo la piedra angular. Yahshua la piedra angular, pero hoy tiene fundamento. Quiere decir que no está hablando de acá de Yahshua HaMashiach como fundamento, sino que Yahshua dice que es la piedra angular. Pero hoy tiene fundamento. Es la fundamento en términos bíblicos, doctrina, lo cual se predica y se cree. Entonces, ave, ya es hijina, de landerekove, landerekove, lande yerovia, lande vida, opun ana, ojo, co doctrina, co predicación, o seguía, cueja orovia, cueco apóstoles, a profeta. Está hablando de los apóstoles, seguidores de Yahshua y de los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo que en esos tiempos todavía existía. A ver, ¿qué también punto X? ¿Ve? Porque con profeta, cuando aceptáis el fundamento de los apóstoles, ¿cuál era el fundamento? ¿Cuál era la doctrina sobre la cual se paraba y creían y predicaban los apóstoles de Yahshua HaMashiach? ¿Cuál era esa doctrina? Vamos a decir la buena noticia, pero ¿en qué se basa la buena noticia? Va al evangelio, hay una cosa, a ver, por andutan de tico, ese, a ver, versículo 20, ve que el fundamento o esa doctrina era el evangelio, ¿verdad? Entonces yo te voy a preguntar, si se refiere al evangelio, entonces los profetas del Antiguo Testamento, ¿sobre qué tipo de evangelio estaban parados entonces? ¿Acaso Yahshua trajo otro evangelio? Cuidado con eso. Entonces hay que entender bien que el evangelio siempre fue uno, la buena noticia siempre fue uno. La enseñanza, la explicación sana de la Torah o de los mandamientos, las instrucciones de Yahweh. Vea la buena noticia. Gálatas capítulo 2. Allá puedo peje camina, pe audio. Peje chatama la iglesia, o sistema que hoy, la asamblea de Yahweh, a la buena nueva, o sistema que hoy, aún en tiempo de Abraham. En tiempo de Yahshua, antes de existir Yahweh. Paco evangelio que se basa en la sana y correcta interpretación de la Torah o la ley. Vea la buena nueva, güey. Allá en que estamos, versículo anterior, se explica más BM la oye por anduvo guarepe, buena noticia, en qué consistía allá. Y bueno, a ver, se explica para programa, güey. Efesios 2:17 vejenduana. Entonces, había de ella topaina que fuera había sido que con apóstoles, discípulos de Yahshua, los 12, ¿verdad? Y demás, ellos, y demás apóstoles que surgieron después, ellos se paraban sobre el fundamento doctrinal, la Torah.
los mandamientos, el consejo y las instrucciones de Yahweh. Y así también los profetas. Ni PTI profeta no veruya que doctrina pues no creía que revelación pues porque entero va a acuerdo profetizar oye ahora hay que ver con Israel, ahora hay que ver con Yeshua. Jala de cuera y es ente oye ponemos profetizaje y cosas entonces hoy conceta la plan a la promesa de Yahweh y entonces para Yahweh o para Yahweh Deuteronomio capítulo 13 ¿ve? En adelante ve ya que bueno y no ti profeta o profetizar oye cumplir pero oye a otro lado a mí que perseguir para y se va. Entonces hoy día no con este que ya anduvo supuestamente profeta y supuestos apóstoles allá. Digo supuesto porque no llevo y la doctrina fundamental que es la enseñanza de la Torah Ari. Yahshua Maombo güey. ¿Qué vino a enseñar Yahshua Hamashiach? ¿Cuál fue en qué se basaba su buena nueva? En la Torah, en la explicación de los mandamientos que Yahweh le dio a Moisés. Un día me tengo a hombo, Penemando, mamá, me guribe capítulo, ñe ponando a ver los 10 mandamientos, pues ya volví, no. Si vos lees Mateo 5, 17 al 19 y Mateo 19, 16, 19, los 10 mandamientos, ABI, los mandamientos cuerando ya bolirija, entonces a él y doctrina que vino del Padre y que enseñó se basaba en la Torah. Se basaba en los mandamientos, se basaba en la ley. Él no trajo una doctrina rara, él no verú y otra doctrina anda ella de parte del Padre, él no verú y doctrina anda ella permitido por el Padre, o sea, y antes en duyo creati doctrina para jupa allí pama. Entonces, pea la fundamento, es la piedra angular, a la fundamento era la doctrina, la ley, los mandamientos, la Torah, las instrucciones, los consejos, los mandamientos, la ordenanza de Yahweh. ¿Se entiende? Ahora, si vos me decís que, bueno, hoy el apostolado es válido, que si hoy los profetas son válidos, pero esta lo es ahí, o contradecir la escritura, o contradecir la mandamiento, o contradecir la Yahshua, pues. Claro que contradicen cuando dicen que ellos están bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces, cuando ellos dicen que la ley fue abolida y que solamente ahora estamos bajo la gracia, entonces están contradiciendo. Va esa apóstol, va esa profeta, o desechar la mandamiento, o excluía la mandamiento, o IPA la mandamiento dentro del nuevo pacto. Y ni gato, y veces llegó la mitad. La nueva pacto en como cláusula. Va a haber un cumplimiento de los mandamientos que está escrito en el corazón del pueblo de Yahweh, jaja, escuela va a anular, va a ir va a echar profeta y coina pea, ella tendemina va a ver punto, ella tendemina va a la y situación, japea tu hereta se la sija epa onda ahí para válido para el ministerio, onda ahí va válido. ¿Qué es lo que valida el ministerio? El cumplimiento de los mandamientos, la enseñanza de la Torah, el cumplimiento de la Torah. Vean donde era, vean donde validar la ministerio. De ellos hay contra betan va el ayuda en boe. Otra doctrina, otro evangelio, anda ahí. El mismo Pablo decía, pues, o cualquiera otro evangelio, cualquier ángel o otro evangelio, anda ahí válido. Pea caputi, peando y coi, gendita, anatema. Entonces, hoy día vos tenés que atender, si hay apóstoles, si hay profetas, y si están profetizando, y si están enseñando, bueno, ellos, ¿qué están enseñando? ¿Qué clase de evangelio están presentando? ¿Sin el mandamiento o con el mandamiento? Porque si es sin la ley y sin los mandamientos, ese tipo de evangelio no es el evangelio que Yeshua predicó. Porque ese donde yo te predicati evangelio hay peata y la ley, la mandamiento, bebé anulata la nuevo pacto. Bebé gendita. Cuidado con eso. Entonces, desde mañana me está en cuenta o vale para hondo vale para el ministerio. Hay fundamento para baea. Baea, arriba baea para la idoja. Y tan del fundamento es Cristo que pega más. No, el fundamento doctrinal. La piedra angular es Yahshua HaMashiach, dice el apóstol Pablo allí. Pero el fundamento, la base en la cual ellos separan como doctrina, baea. Baea, muy no hay pila y doctrina.
Y donde no, nuestra doctrina es de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, peamos. Pero ¿qué predicó ese Jesucristo que ustedes le llaman así? ¿Predicó la ley o no predicó la ley? ¿Enseñó que tenemos que cumplir la ley y los mandamientos o que no tenemos que cumplir? ¿Eh? ¿Qué predicó el apóstol Pablo? ¿Qué anunció el apóstol Pablo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo realmente? Oye, ¿entendés? Pau, pero hay un problema. El apóstol Pablo está ir a ella de ya justificada a lo mismo que sin la ley. Romanos 2, 12, 13. ¿Eh? Claro que sí. Y pico la invalidad a la de fe, ya recordamos ya invalidad a la mandamiento o la mandamiento o anular a la fe. Romanos 3:31. Claro que no. ¿Mm? Dijo que los mandamientos, la ley y los mandamientos son justos, santos y verdaderos. Romanos 7:12. Sí, cuidado con eso. Entonces, hoy no me están jugando a predicar al revés, paite. Sin mandamientos, sin ley, ñande ya robiante y punto. Pero es hija, es apóstol, ahora coja el Espíritu Santo, es profeta, pero hay fundamento doctrinal, y lo va a predicar con Yeshua, y lo va a predicar con el apóstol Pablo. Ahí está el tema. Duele decirlo, molesta decirlo y le va a molestar a muchos, pero vea la verdad. Vea la verdad. No existe ninguna parte, ningún versículo bíblico donde ningún apóstol o ningún profeta en el Nuevo Testamento haya dicho que la ley y los mandamientos hayan sido abolidos. Naipori, naipori. Aparte que sea por andu de ñatendena, entonces la apóstol cuera a la profeta mía con anga ñembo regina. Va shagua doctrina ari para los ñembo va para lo predicar. Va está ni uno la Yeshua discípulo ni uno la profeta o existía en el Nuevo Testamento, ¿eh? Y ni en el Antiguo Testamento ellos no dijeron que la ley se va a abolir. Ni un profeta del Antiguo Testamento había profetizado que la ley algún día o patas, ya bolitas, a la Nuevo Testamento veo profetizar que ni uno no sé la ley, ni uno no profetiza en contra de la ley. Entonces, en el puño tenía escrito, oye, jabe la ley o patas. Entonces, el fundamento siempre fue los mandamientos, la ley de Yahweh, no fue otra cosa. Vea, aripaitelomita. Eso nomás con respecto a la preguntita ahí. ¿Y cómo uno va a saber si su ministerio es santo, si es realmente un siervo, que si está ungido, que realmente tiene el Espíritu Santo? Y bueno, mañana va a lo predicar. Y donde evangelio de la gracia sin los mandamientos, bueno, lo siento, ese no es. Porque ni a tu yo demostran ni un solo versículo de la o en Jabe tenido doctrina o pedir mandamiento o alguna parte donde dice que algún día se van a levantar los apóstoles y profetas a predicar sin los mandamientos. Ni una parte dice, no, ni una parte, ni siquiera los discípulos de Yeshua, ni siquiera un pastor, ni siquiera un maestro de la palabra, no dice. De Irigo, levantaré y se levantarán en los últimos tiempos profetas, evangelistas, se levantarán a enviar que sea 4:11 apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que van a predicar sin la ley. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice esto? No existe. Entonces hay una mala interpretación nomás. Entonces mira, ¿qué predica tu apóstol? ¿Qué predica tu profeta? ¿Qué predica tu pastor? ¿Qué predica el evangelista? ¿Qué predica el maestro de la Torah? Maestro de la palabra, Moisés, bebé, usted es maestro de la Torah. Efesios 4:11, ve. Eh, eh, maestros, claro, y de la Torá, porque cuando eso existía la Torá, en su totalidad los Nuevos Testamentos, los líderes no. Pablo era maestro de la Torá. El apóstol Pablo enseñaba Torá, amigo. De, de que maestro bueno, pero ¿en qué consistía el evangelio que él predicaba? ¿Sabes? Ya es Pamaguri. El mandamiento, la ley fuera en su forma. Y hablaba de eso. Pele por a mí de nada, analizar por a mí de nada, Galatas viendo mi audio. Di, bárbaro. Bueno, entonces, y bueno, si ahora se te está diciendo que, a ver, ya putan de verme la pregunta entonces. Un versículo que por lo menos metan de un discípulo
que murió por la Torá. Ya que preguntan, ¿qué discípulo entregó su vida? Todos entregaron por el Evangelio. ¿Y qué discípulo entregó su vida por la Torá, por los mandamientos allá? Porque no entendéis allá, no pilláis la epa y se la... Vengo ya evangelio pe apartamos ahí como si fuera que no le coy nada que ver con la Torá, pero aunque tengo que explicar a los que no están entendiendo, bueno, ya revisa Mina Hechos 6:13. Va, eres por ejemplo, no es hebreo, Hechos de los Apóstoles 6:13. Va, eres muy falso testigos y que oyucas no Esteban, ve. ¿Mm? Pepe y prueba de un discípulo que murió por la Torah, por la ley. Anga pellece no pe andas ahí gurillando y cuave, más que Reina Valera le está mismo. Eh, 6 muy jata, hecho a veces con catuya ya vina, 6 a ver mañana 13, sí hoy pone Hechos 6:13 dice, pero el título de mañana y oye por Hechos 6:8 pe. Cuaco Reina Valera pe y arresto de Esteban. Mala Esteban. Pe abeti o uno de los apóstoles ari. Discípulo y apóstol. A ver, acá están de donde hemos para la agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, eran diáconos, será, bárbaros. ¿Eh? Acá está Esteban. Entonces, ¿quién era este Esteban? Bueno, vamos a decir, Esteban era entonces un discípulo, acá me preguntan discípulo, me corrijo, era uno de los discípulos, vamos a ponerle en el rango de discípulo de Yeshua. O sea que acá lo interesante es quién muere por la ley y Esteban lo va a hacer. No te hace la gracia. Nada, menos 13. Hechos 6:13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley. Va, es ahí con el falso testigo Esteban, oye, es en contra de la ley. Yo predica en contra de la ley. Que yo predica la gracia, además no predica más la ley por lo menos, ¿eh? ¿Eh? Pero eran falsos testigos. Quiere decir que Esteban nunca predicó contra la ley. Él predicó la ley. Esteban predicó la ley. No predicó en contra de la ley, sino predicó la ley. Predicó la Torá, predicó los mandamientos. Esa vaina. Bebilla vaina. Ay, pero muy falsos testigos y jamás no predicáis la ley. Porque no topáis lealmente o predicaba. Entonces muy mantener falso. Y que todos jamás eso yucacho vejicuey. Que todos jamás sacó falsos testigos y no hay ley contra. A ver, ya esa que Esteban estaba predicando como discípulo, como diácono, estaba predicando la ley, la Torá. Versículo 14, ve. Oye, ve, a ver. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Vio predicado? No. No predicáis, no predicáis que ya cambia para atajar la ley de Moisés. No. Entonces pusieron falsos testigos para que así se puedan matarle a Esteban. Y contundente, ese manape versículo 13, y claro, y te la acuerdo, y como hay falsos testigos, y jamás Esteban, o hija contra la ley, él no predicaba, y más a la ley, pillaba, hay otra cosa no hemos predicar, más o menos, pango con la oye ya, pues. Hoy a muchos hablan del evangelio sin ley, y a Esteban le mataron porque él predicó del evangelio con la ley. ¿Y por qué pusieron falsos testigos? Era muy falso testigo y si Esteban no predica la ley, pero muy falso testigo, pues falso y jamás no predicabéis la ley, no y puro y la ley, pero pues falso, quiere decir que es hoy puruja o predicar. Entonces, a mí PTI versículo por lo menos, amigos, los que preguntan quién murió también por la ley, que es
Ese era el caracú del evangelio, amigo querido. Acá no pega conversión, ve ahí ya esa va de 6:13. Allí presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar palabra blasfema contra este santo lugar y contra la Torá, contra la ley. Esa, ya Biblia israelita va a confirmar la misma cosa. Sí, qué bárbaro. A veces, y pues nosotros lo hemos oído decir que Yahoshua el Nazareno va a destruir este lugar y cambiará las instituciones que nos legó Moshe. O sea, supuestamente se acuerda ahí que Esteban no predica güey, que Yahshua hoy te patas a güey si fuera la templo que o cambia patas a güey la conversión pero si gusta la ella o cambiar las legislaciones o cambia patas a las instituciones, o sea, las leyes de Moisés. Yahshua no voy a ayudar. A Esteban no voy a ayudar. Yahshua no es la ley. A Esteban no es la ley, pero se acuerda muy falso testigo o hija con falso hija que se acuerda no voy a ver más a la ley. Pero yuca supe. Vemos entonces acá cómo Esteban muere. O muy falso testigo y que toda o acusar supe a la ley no predica más. Inclusive hija más ese la falso testigo que hija que Yahshua hoy tipo abuela hoy tipo la templo allá es que a ver pues nosotros le hemos oído decir que Yahoshua el Nazareno va a destruir este lugar y cambiar las instituciones que nos legó Moshe allá. Supuestamente Yahshua wa ya pota pero eso es una mentira. Yahshua nunca cambió las leyes. Y él tampoco echó todo el templo. Pero, falso. Pues. ¿Ven? Entonces, ¿quién fue el que...? se cumplió la profecía de Yahshua Piccolo y Tipago en el templo. ¿Quién derrumbó el templo del segundo templo de Yahshua con Yanipuribeima, Pepe? Este fue en el año 70 ya, oyente. En el año 70. Yahshua ya manó madre te ima pepo resucitado y más mis romanos no lo itia con la templo ya cuarango falso testigo cuarango y ya puica todo eso yuca Esteban ve y que hombo ya Esteban es que o predica jala Yahshua mismo na no voy ver más abuela ley mía que Yahshua hoy te pata jala templo que todo eso supo yuca pero falso ¿por qué? Porque uno Yahshua enseñó la ley Mateo 5 17 19 Mateo 19, 16, 19. Esteban enseñó la ley porque na pepe ya topa o Moisés falsos testigos y que oyucajama. Hechos 6, 13, 14. Esteban fue ejecutado por tener como fundamento doctrinar la ley de Moisés, mi querido amigo. Cuando como de Piero viata la pe falsos testigos ella. O pepe imponan de la Biblia pe falsos testigos y que no puede ver abuela ley ande con la aerovía y na coanga. Pero sin embargo, falso testigo, ¿cómo puede decir que euro viaja o predicar la ley, o para humano? ¿Es pillavio? No, Esteban no violó esas leyes. Él lo practicó y enseñó. Lo viola ya, o practica paiteo mía, pero es falso testigo. Te coge y no ya pues. O si no, curimara moita la falso testigos y vi la realmente no ya puede ir y razón da curio mi judío cuero yuca macho pero ellos necesitaron falso testigo para eliminarlo igual que Yahshua por yuca más y cuyo muy falso testigo y además en contra vegetal no ya puede cuál pesa Esteban por yuca muy falso testigo y además que no ella no pena hija la ley también será a lo mitad para la orobia cuando y te ve a lo falso. Ay. ¿Cuál fue el delito? Ser discípulo de Yahshua y practicante de la Torah pura. Su delito era eso. El delito de Esteban. Eu pealei pecado será, pero yucacho oye seguía a Yahshua enseñanza. Porque la Yahshua no puede María la ley, Yahshua orie o anular la ley, esa ya pues no el ley.
Mara, entonces moita falso testigo mi judío fuera haciendo que hombo es la ley. Que decir que no penai pero el Yahshua pues son los media Yahshua o anular la ley y va olla poina. O manoría más Yahshua hombo es ley. Cuidado con eso, o paro yuca shui. Oye, seguí la Yahshua enseñanza hombo allí la Torah. O aceptar Yahshua Mesías, hijo de Yahweh. Paro yuca shui. Y más todavía porque él seguía enseñando la Torah pura. Ya no puede ver más la unión boea mi judío fuera la obra de la ley, la y sojarla y talmud, lo que sea. Lo contradecía bien la Torah, como Esteban es la ley pura, la Torah pura, la ley de Moisés pura, así como Yahshua. Padre, los dos boñes muy testigo falso, oñe eliminamos eso de fuera. Así es que había me mandé la depender respuestas allá del por qué si hubo o no algún discípulo o algún apóstol que murió por la ley, bueno, nada, me ve como. Defendiendo por predicar, matamina será. Amba, ella pota con el versículo y ereta con bueno, Esteban en tiempo de gracia, y razón dará es mi judío yucacho porque no predicaba y van a cubrir la ley o predicaban el evangelio. No, él predicaba él predicaba el evangelio. Era discípulo, diácono, escogido por el Espíritu Santo, papá. Pero defendió la ley. A causa de eso tenían que poner falsos testigos para decir que él no cumplía la ley, para matar. Pero ya es para mandar, ya anda repetida y más, ya se sacan ya y no. Bueno, ya me bajé y ya pude. Ya andará yo con a mí me vio pregunta ya mañana, ni que otro versículo ven acá, tuve mañana responde. A ver. Dale, cobe y me aburrí. No, no está para que me aburrí. Entonces ya, y claro, y te iba a ver. Ya yo topo no sé cómo ya tiene más en el programa, imagina. Hija Toralo, hermano, fuera ya yo topata boco y shalom.